A ver, todos hemos experimentado alguna vez esa sensación, esa especie de intuición casi mágica que aparece justo un instante antes de que alguien termine de hablar, o antes incluso de que nos dedique una sonrisa. Es como una vocecita interior que nos advierte de que hay algo que no encaja, algo oculto. Y seamos sinceros, casi siempre esa intuición da en el clavo. Existen personas que llevan una máscara tan bien puesta que ni ellas mismas son conscientes de que la llevan. Pero hay una verdad absoluta e innegable sobre el comportamiento humano, y es que todo el mundo filtra la verdad, todo el tiempo y sin darse cuenta. El cuerpo habla, las miradas confiesan y los silencios directamente gritan. Así que en este análisis visual vamos a desentrañar exactamente cómo podemos leer todas esas señales. Vamos a ello. Es inevitable, y la verdad es que duele muchísimo recordar ese momento en el que alguien muy cercano nos ha fallado. Y no hablamos de un desconocido que te cruzas por la calle, no, hablamos de alguien del círculo íntimo. Un amigo de toda la vida, un familiar, alguien en quien confiábamos ciegamente. Cuando descubrimos la dolorosa realidad, lo más normal del mundo es echar la vista atrás, llevarnos las manos a la cabeza y preguntarnos, pero bueno, ¿por qué no vimos las señales? Pues bien, es absolutamente fundamental entender que pasar por alto esas banderas rojas no es para nada un acto de ingenuidad o debilidad. En nuestra cultura se nos inculca desde pequeños el valor casi sagrado de confiar en los nuestros, de no juzgar a la primera de cambio y de dar siempre el beneficio de la duda. Esa confianza es preciosa, por supuesto, pero a veces nos deja un poco expuestos ante aquellos que conocen perfectamente las reglas de un juego psicológico que se juega en las sombras. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto porque es fascinante. La mente humana vive en un constante tira y afloja. Los seres humanos por naturaleza somos malísimos ocultando cosas. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro siempre, y digo siempre, está ejecutando dos programas en conflicto al mismo tiempo. Por un lado tenemos lo que se proyecta, esa imagen pública, impecable y meticuosa que intentamos mantener a toda costa. Y por otro lado está lo que verdaderamente se siente ahí, en lo más profundo. Cuando estos dos programas chocan, a toda velocidad, se producen unas pequeñas grietas, unas fisuras que son inevitables. Son como pequeños destellos de verdad que se escapan de esa máscara social. Y ojo, porque una vez que aprendemos a identificar estas fracturas, os aseguro que es literalmente imposible dejar de verlas en cualquier conversación del día a día. Y precisamente esto nos lleva de cabeza a nuestro primer gran secreto del comportamiento humano. El acto 1, el perfil de lo omitido. A menudo tenemos esta especie de obsesión por pillar la mentira buscando un fallo en las palabras exactas que alguien dice. Pero, curiosamente, la verdad suele esconderse en los detalles que, misteriosamente, desaparecen del mapa. Si nos fijamos en este contraste, la verdad es que es revelador. En una historia honesta, de manual, nuestro cerebro suelta nombres y momentos súper concretos. Pues fue Carlos, el viernes por la tarde. Todo claro. Pero hay, amigo, en las historias ocultas, especialmente en esas comunidades o grupos donde todos nos conocemos y los chismes vuelan que se las pelan, de repente empiezan a aparecer los fantasmas. Empezamos a escuchar frases súper evasivas tipo, bueno, unas personas andaban diciendo, o alguien me comentó el otro día. El cerebro, de forma totalmente instintiva, borra los nombres para proteger el secreto y no meterse en líos. Entonces, el quid de la cuestión es este, y de verdad que es una frase para enmarcarla y ponerla en el salón. La verdad casi siempre vive en el silencio entre las palabras. Cuando alguien del grupo empieza a contar la típica anécdota sobre la pandilla o la familia, y de buenas a primeras los nombres clave se esfuman, ahí está. Esa es la alerta roja saltando por los aires. Observar activamente quién falta en una historia o qué detallito concreto se ha borrado con un salto en el tiempo súper conveniente es sin duda la herramienta más potente que tenemos para decodificar una verdad que alguien está intentando mantener bajo llave. Lo cual nos enlaza directamente con el acto 2. La regla del primer segundo. Este es un principio basado en pura biología y que, francamente, da un poquito de impresión cuando te das cuenta de cómo funciona. La realidad es que ningún ser humano, por mucho que lo intente, puede controlar sus expresiones faciales durante el mismísimo primer segundo de una reacción. Es imposible. Si seguimos esta línea de tiempo, se ve paso a paso, como a cámara lenta. En el segundo cero cae la noticia. A medio segundo, justito antes de decir ni media palabra, el cerebro ya está procesando la emoción en crudo. Y ahí está, una tensión sutil en la mandíbula o los ojos que se entrecierran un poquito. Es una respuesta biológica, automática, no se puede evitar. Y por fin, cuando llegamos al segundo completo, ¡pum!, aparece esa sonrisa falsa y súper educada que todos terminamos viendo. El gran problema es que la mayoría de nosotros nos perdemos ese primer medio segundo, que es vital, porque solo prestamos atención cuando la sonrisa ya está instalada en la cara. Y aquí es donde la biología se choca de frente con todo el peso de nuestra cultura. Ese milisegundo de tensión en la mandíbula esconde muchas veces un pensamiento superhumano y súper visceral. ¿Por qué a él sí y a mí no?
En nuestra sociedad el orgullo personal pesa muchísimo, y a menudo arrastramos una envidia reprimida que, obviamente, nadie admitiría jamás en voz alta. Pero como decíamos antes, el cuerpo no sabe mentir. El rostro habla y te escupe la verdad biológica un segundo entero antes de que a la mente le dé tiempo a fabricar esa mentirillilla en forma de felicitación fingida. Es increíble. Fascinante, ¿a que sí? Pues pasemos al acto 3, porque aquí vamos a ver algo muy práctico. Una técnica para romper esquemas. La técnica de la palabra de impacto. Si lo pensamos bien, gran parte de las interacciones que tenemos a diario no son más que pequeñas obritas de teatro, actuaciones súper ensayadas que siguen un guión invisible. Para romper ese guión, la mecánica es súper directa. Paso 1, mantenemos una conversación totalmente normal y corriente. Paso 2, soltamos de golpe una afirmación que no venga a cuento. Algo como, oye, por cierto, escuché que andaban hablando de ciertos temillas últimamente. Y el paso 3, el más importante, nos callamos. Silencio absoluto. Al meter esta especie de anomalía en la charla, el cerebro de la otra persona entra en cortocircuito instantáneo, básicamente porque no tiene ninguna respuesta programada en su guión para una interrupción tan directa. El motivo por el que esta técnica funciona a las mil maravillas tiene todo que ver con la reputación social. En muchas de nuestras comunidades hay una presión tremenda, casi asfixiante, por mantener una imagen pública impoluta. Lo que todos conocemos de sobra como el miedo al qué dirán. Si alguien esconde algún sentimiento de culpa, ante esa frase inesperada, su cuerpo se va a poner en tensión inmediatamente por el terror a que su reputación se vaya al traste. Alguien que no esconde nada te preguntará con curiosidad genuina, ¿ah sí? ¿Qué temas? Pero una persona con algo que ocultar va a revelar su verdadera naturaleza defensiva justo en ese segundito de vulnerabilidad. Y así llegamos al acto 4, la prueba de la propiedad. Puede que sea el indicador más subestimado de todos, pero me atrevería a decir que es el más certero sin ninguna duda. Esta prueba no va de buscar microexpresiones raras en la cara de nadie, sino de fijarnos en cómo interactúan físicamente con los objetos. Como vemos en esta comparación, cuidar las cosas de uno mismo es lo más fácil del mundo. Al final hay un apego personal y nos ha costado nuestro dinerito, claro. Sin embargo, la manera en la que manejamos las cosas que nos han prestado actúa como un espejo directo, un reflejo cristalino del nivel de respeto verdadero que tenemos hacia los demás. Llevémoslo a cosas del día a día que todos hemos vivido. Ese libro prestado que te devuelven con manchas de café. Esa batalla campal infinita por un espacio compartido que siempre, misteriosamente, alguien deja hecho un desastre. O la falta de respeto básica en la mesa familiar. Maltratar estas cosas nunca, pero nunca, es un simple despiste de «ay, se me olvidó». En el fondo demuestra una visión puramente transaccional de las relaciones, donde la otra persona solo valora lo que puede sacar de ti. Las acciones al final del día gritan la verdad a los cuatro vientos. Claro, después de desglosar todas estas tácticas, el primer instinto que nos sale de dentro podría ser volvernos unos paranoicos y desconfiar de hasta nuestra sombra. Y precisamente por eso, el acto 5 es tan sumamente importante. Sabiduría, no cinismo. Tenemos que hacer un pequeño cambio de chip. Fijaos en esta cita porque destila muchísima empatía. La mente humana no está diseñada para la honestidad perfecta, está diseñada para sobrevivir. Esto es clave. La inmensa mayoría de las veces la gente no miente por pura malicia o por hacer daño. A menudo se mienten a sí mismos primero, como un mecanismo de defensa brutal para poder soportar sus propias realidades. Y entender esto nos permite observar la imperfección humana con muchísima más compasión y tranquilidad. Por lo tanto, intentar buscar la verdad detrás de cómo se comportan los demás no es, para nada, un acto de crueldad o de querer pillar a la gente. Como vemos definido aquí, alcanzar esta claridad es en realidad un ejercicio profundo de sabiduría y sobre todo de autoprotección. Cuando aprendemos a leer estos comportamientos de forma sistemática, nos liberamos por completo del doloroso ciclo de llevarnos sorpresas desagradables y traiciones en el futuro. Nos da las herramientas exactas para navegar por este mundo social tan complejo entendiendo a las personas tal y como son, sin filtros. Y en última instancia, convierte a quien domina este conocimiento en la persona más silenciosamente poderosa de cualquier sala en la que entre. Y con esto llegamos al final de este profundo recorrido por la mente humana. Hemos visto cosas fascinantes, la verdad, desde esos silencios incómodos que borran detalles importantes hasta esa tensión incontrolable que aparece en el primer segundo, pasando por cómo romper los guiones sociales o la famosa prueba de cómo tratamos lo ajeno. Cada uno de estos principios nos abre una ventana enorme y transparente hacia cómo funciona realmente nuestra mente. Pero para seguir dándole vueltas a esto en nuestro día a día, quería dejaros con una última gran incógnita. De todos ellos, ¿cuál de estos 4 secretos creéis que revela de forma más brutal y contundente la verdadera naturaleza humana? Sin duda una pregunta apasionante para llevarnos hoy a la reflexión. Un saludo y hasta la próxima.